para participar en esta presentación. Profesora Paula, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días a todos. Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación a participar. Hola Arturo, hola Andrés. Buenos días, Paula. Buenos días, Arturo. Buenos días a las personas que entraron después y muchísimas gracias por tu colaboración, Paula. Un abrazo desde Medellín. Bueno, Arturo, ya que no lo habíamos saludado todavía, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo están? Profe Andrés, profe Paula. Muy bien. Muy bien. Bueno, Arturo, entonces te vamos a dar ya la palabra. Te recuerdo el protocolo, 20 minutos para tu intervención. La profesora Paula, entre 15 y 20 minutos para referirte a tu avance doctoral, tanto el texto escrito como la presentación oral. Y luego entonces te refieres a las apreciaciones de la profesora y pues si hay lugar a contrapreguntas, por supuesto que el espacio está para ello. Así que adelante, Arturo. Ok, una pregunta. ¿Lo están grabando, este encuentro? No, lastimosamente esta plataforma de Yo estoy grabando, no te preocupes. Perfecto. Listo, gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer a los organizadores del coloquio, también a la profe Paula por su generosidad, por leer mi trabajo, estar el día de hoy, claro, a mi asesor que también me acompaña. Voy ya a compartir que presenté, hice unas diapositivas, entonces regálenme un segundo. Bueno, yo creo que ya se están viendo. Si no me dicen, porfa. Sí, ya lo estamos viendo, Arturo. Bueno, gracias. Entonces, bueno, como ya se ha dicho, la presentación, el título de mi presentación es La náusea y el problema de la contingencia en la filosofía sartreana. Voy a dar un pequeño contexto de lo que es mi tesis de doctorado y por qué el análisis de este capítulo, ¿no? Digo que pequeño porque, bueno, el tiempo no me daría para presentarlo completo y todo lo que ya he avanzado. Entonces, el título de mi tesis es Del Dasein a la conciencia, un salto de la analítica existencial heideggeriana al existencialismo sartreano. Como indica el título, estoy trabajando dos autores, Sartre y Heidegger, más del lado de Sartre que de Heidegger, la verdad, porque lo que me interesa es digámoslo, la influencia o lo que toma Sartre de la filosofía o de la analítica existencial heideggeriana. Sobre todo, y si se me pregunta, el corazón de mi tesis es una cita que aparece en el Ser y la Nada, que es la que ustedes están viendo ahora mismo, y es la que Sartre dice, compara su definición de conciencia con el concepto que reserva Heidegger del Dasein, ¿no? Y ahí pues eso es muy problemático, ¿no? Porque ¿cómo así que Sartre está comparando la noción de conciencia fuertemente influenciada por la fenomenología husserliana con el concepto de Dasein, sabiendo que Heidegger en Ser y Tiempo lo trabaja de manera diferente y evita la palabra conciencia, ¿no? Por toda la crítica que va a hacer en Ser y Tiempo. Entonces, según la literatura, hay algunos autores que hablan de una mala interpretación, otros que son más generosos con Sartre, hablan de una interpretación creativa. Entonces, bueno, a partir de ese interés es que comienzo mi trabajo y lo tengo dividido en dos partes. La primera parte, que es la que ya he ido desarrollando, el primer capítulo fue sobre el descubrimiento sartreano. Bueno, está dividido como aparece ahí. Y el segundo capítulo, que se ha dividido ya en varios capítulos por la extensión, ha sido trabajar el problema de la nada, primero en Kierkegaard, luego en Heidegger y ahora en Sartre, que es lo que voy a presentar hoy. El concepto de la nada, me preguntarán por qué, y es que entre la discusión que establece Sartre con Heidegger, la noción de nada o el desarrollo del estudio de la nada va a ser importante en Sartre, primero porque lo que lee Sartre de Heidegger
justamente, aparte de Ser y Tiempo, va a ser la conferencia de qué es metafísica, donde Heidegger trabaja el problema de la nada. Y Sartre pues va a trabajarlo de manera diferente. Entonces esa discusión con el tema de la nada me interesa, y por eso toda esta primera parte la he dedicado al estudio de la nada en Sartre, y también en discusión con Heidegger. De hecho, bueno, después les cuento lo que iba a decir. Para hoy, bueno, se me olvidaba. El tema de la nada de Sartre, como es amplio, lo he partido en dos partes. La parte de hoy, que es el estudio de la náusea, que sería como una génesis del concepto de la nada. Y luego ya la segunda parte, que es más enfocado en el ser y la nada. Bueno, entonces lo que voy a presentar hoy, también dependiendo del tiempo, va a ser primero la relación del avance, o sea, porque lo que presento hoy que tiene que ver con la tesis, con la hipótesis de la tesis, luego una introducción general de la náusea, la novela de Sartre, luego una presentación sobre el esencialismo, que ahora les explico por qué, y tres categorías que serían el individuo, la situación y la otredad. Bueno, entonces, concepto de contingencia, que está relacionado con el de la nada, porque Sartre lo va a decir en el ser y la nada, va a relacionar ambos conceptos, va a estar desde los inicios, desde los primeros escritos, desde las primeras investigaciones de Sartre, incluso en una entrevista que le hacen a Sartre ya avanzado en edad, va a decir que es un tema que siempre le apasionó y que ha sido descuidado por la filosofía, ¿no? Y bueno, en sus primeros trabajos se encuentra un trabajo que hizo en el 26 en la clase de León Ruggiero, que fue un trabajo sobre la contingencia, ¿no? Que fue desarrollando poco a poco, y finalmente se convirtió en lo que se conoce como la novela filosófica, la náusea, la nous, en francés. Y bueno, Sartre fue durante todo este tiempo, o sea, desde el 26 hasta su publicación en el 38, fue desarrollando sobre este tema de la contingencia, que bueno, pasó por una serie de cambios hasta el título que conocemos, y el texto que todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, sobre la náusea, debo decir, para Sartre este escrito es un factum sobre la contingencia. Tengo que explicar un poquito esto de factum, y es que en la jerga del tiempo de Sartre, entre sus compañeros, factum significaba hacer una descripción de los acontecimientos lo más fiel posible, o sea, cómo se daban las cosas sin decoración, sin hechos irreales, ficticios, sino lo más fiel posible, ¿no? O sea, me levanto, me lavo los dientes, o sea, toda la descripción de la vivencia misma, ¿no? Entonces, esto pues ya marca, digamos, un estilo en la náusea diferente a otro tipo de novela literaria, porque aquí se trata justamente de hacer una descripción, ¿no? De la cotidianidad, de cómo se da la vida de un individuo, y sobre un tema que va a ser el tema de la contingencia. No lo he dicho, pero el concepto o la noción de contingencia se antepone al de necesidad, y quiere decir que la existencia, la vida misma, no tiene ningún propósito, no tiene ninguna justificación. Nacemos de manera gratuita, sin ningún tipo de propósito previo a la existencia misma, ni misión que cumplir. Simplemente estamos en el mundo contingente, fortuito, y a partir de este pues nos vamos haciendo un proyecto, ¿no? Bueno, ya entrado un poco en el texto, trata de la historia de Antoine Roquentin, perdón, en el que este señor al principio cuenta, ha tenido la oportunidad de viajar a muchas partes. Es una especie
de Trotamundo, en el que un día siente un aburrimiento, se encuentra en Indochina y este señor pues se aburre y decide regresar a su país natal, a la ciudad de Bouville. Y aquí quiero destacar algo importante, y es que el relato de Sartre sobre la contingencia, sobre la nada, inicia sobre el aburrimiento, ¿no? Y a mí pues lo señalo mucho porque autores como Heidegger, como Kierkegaard, en sus escritos sobre la nada, también inician con un análisis sobre el aburrimiento. Por ejemplo, Kierkegaard en Lo uno y lo otro, en el ensayo La rotación de los cultivos, la primera frase que se encuentra uno es: todos los hombres son tediosos, ¿no? Todo el mundo es aburrido. Y Heidegger, en que es metafísica, pues también comienza hablando sobre el aburrimiento, ¿no? Sartre pues no va a ser la excepción, y en la náusea también hace su estudio sobre el aburrimiento. De hecho, hay un poema de Sartre, de sus primeros escritos, donde que se llama Poema sobre la contingencia, y lo primero que dice, la primera alusión que hace este poema también es el aburrimiento, ¿no? Entonces, el tedio, ¿no? El sentirse aburrido, una noción tan importante para poder tener un encuentro con la nada, en el caso de Kierkegaard Sartre. Bueno, en el caso de la náusea, Sartre la cita dice textualmente: mi pasión estaba muerta, me habían arrebatado y arrastrado durante años, en la actualidad me sentía vacío, ¿no? Y bueno, aparte del aburrimiento, Rockenthal va a descubrir que su vida no tiene ningún tipo de significado, se encuentra vacío, insatisfecho, y o sea, todos estos países, todo este tipo de aventuras no había sido suficiente para llenarse, ¿no? De hecho, en un pasaje de la náusea, que no se publicó, que fue eliminado, Sartre va a decir: a veces me paraba, contaba con los dedos los países y las ciudades que había visto. No era suficiente, nunca era suficiente, y partía otra vez, ¿no? Entonces, esto pues, un estado de aburrimiento, pues, revela esa insatisfacción constante que habita en el individuo, y en este caso en el personaje de Rockenthal, ¿no? Y bueno, cuando ya está instalado en la ciudad, nuestro protagonista va a sentir lo que va a ser la náusea, que va a ser un sentimiento de asco frente a la existencia, frente a la vida, eh, que no va a ser solamente, digamos, sino va a ser una sensación que va a experimentar durante toda la novela, y que a través de su diario va a tratar de descubrir qué es lo que le produce esta náusea, y si tiene algún tipo de alivio, ¿no? Debo decir que la novela La náusea es una crítica a toda teoría esencialista, bueno, el esencialismo, para decirlo de manera resumida, es una postura filosófica que pone una verdad metafísica, ¿no? Previa a la existencia, y que de esta verdad atemporal se da el fundamento de la existencia misma. Entonces, por poner un ejemplo, tenemos el caso de la alegoría de la caverna, donde Platón, bueno, no quiero detenerme mucho tiempo acá, lo que hemos leído un poco sobre esta alegoría, trata de este otro mundo, donde se encuentra la verdad, donde se encuentra la esencia, y la existencia, o sea, nuestro mundo concreto, es una réplica de esta, ¿no? Autores como por ejemplo Paul Fouquier, esta novela termina siendo altamente, perdón, esta novela no, esta alegoría termina siendo altamente esencialista, porque la existencia queda degradada, ¿no? Queda siendo como una copia, como algo secundario, donde lo más importante será descubrir estas ideas, estas esencias de la verdad. Bueno, en la náusea, Sartre va a cuestionar la teoría existencialista desde tres aspectos: el individuo, la situación y la autoridad, ¿no? Entonces, en el primero va a ser el individuo, ¿no? Cada personaje en la náusea, en el análisis que yo hago,
va a representar estos tres momentos, ¿no? Y en el primer momento va a ser el protagonista, Rocantan, y es interesante porque, bueno, el epígrafe que aparece en La náusea, que no es un epígrafe por poner, sino que tiene todo un sentido, es de Celine, donde dice, es un muchacho sin importancia colectiva, es solo un individuo, ¿no? Y justamente es lo que representa un poco Rockentan. Es un personaje que no tiene familia, que no está afiliado a ningún partido político, no practica ningún credo religioso, no está vinculado con ningún tipo de, digamos, grupo social, sino que se encuentra aislado, se encuentra solo con el resto de individuos, ¿no? Así se presenta al principio de la novela, e incluso hay un pasaje muy interesante donde este señor, como un observador que se aleja del resto, ve cómo es un domingo normal en la ciudad que se encuentra, ¿no? Y él es un observador, o sea, es totalmente diferente a lo que hace todo el mundo. Digamos, no aplica un modelo de lo que debería ser un ciudadano de aquella ciudad, sino que es una anomalía, ¿no? Alguien diferente, alguien que no cumple con ese modelo de lo que tiene que ser un ciudadano. Y bueno, a lo largo de la novela eh, se podría decir que ese señor no sigue ningún tipo de idea esencialista, ningún tipo de imagen previa a su existencia, pero sí lo hace, y a lo largo de la novela Rockentan se va a ir desprendiendo de todas estas imágenes esencialistas, y una de estas va a ser la idea de aventura, ¿no? Como yo les decía al principio, este señor fue a muchas partes, tuvo muchas, entre comillas, aventuras, pero hay un momento en la novela donde le preguntan si fue un aventurero, si se considera un hombre de aventura. Él dice que sí, pero en su diario va a decir que no. Y esto pues genera una duda porque Rockenden dice que no es un aventurero si antes de mudarse, pues justamente tuvo muchas situaciones que podrían ser consideradas como aventura, no perderse en una ciudad, tener amores eh, sin tener amores, etcétera, etcétera, ¿no? Él vivió todas estas situaciones, pero aún así no se considera como un hombre de aventura. Esta pregunta la podemos encontrar, la respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en un pasaje del Ser y la Nada, donde Sartre habla justamente del mesero, ¿no? Y va a decir que la realidad humana es menester que la realidad humana no sea necesariamente lo que es y que pueda ser lo que no es. En este pasaje del mesero, Sartre va a decir que un mesero es un individuo que juega a ser mesero, que asume la imagen de lo que debe ser un mesero, eh, y todo el mundo lo ve como tal, ¿no? Pero para sí mismo no es un mesero porque primero no nació con una naturaleza que lo haga ser mesero. Y segundo, cada vez que es mesero lo es de manera distante, no lo es totalmente en sí como lo podría ser un computador, un marcador que es totalmente eso y no puede ser otra cosa, sino que siempre que asume el papel de mesero lo es desde una distancia, ¿no? Y entonces es justamente lo que pasa con la idea de aventura, ¿no? O sea, Rockhampton se ve como un hombre aventurero, pero no lo vive como tal. Cada vez que tuvo estas situaciones de aventura, simplemente las vivió, pero no las vivió como lo indica la imagen o la idea esencialista de lo que es un hombre de aventura. Entonces, dirá Sartre que es lo que, justamente es lo que en esta cita, ¿no? Lo que ocurre es que hubiera querido que cada acontecimiento me sobreviniera como en una biografía, es decir, como cuando ya se conoce el final de la historia. Esta es la decepción que expresé a propósito de la aventura de la náusea. O sea, tenemos imágenes de lo que debería ser la realidad, lo que debería ser la vida, pero cuando la aplicamos o hacemos esos modelos esencialistas, no es como creíamos que era, o sea, no,
ese viaje que creí que iba a darme felicidad o que me iba, la imagen que tenía sobre eso no es como cuando lo vivo, no es como yo creía, ¿no? Y bueno, el tiempo se me fue, no lo esperaba. Solamente quiero decir que pasa lo mismo con Annie, que es otro personaje en La Náusea. Va a tener esa misma experiencia de querer replicar un modelo, y cuando lo hace no es lo mismo. Y aquí va a ser aplicado al concepto de situación, ¿no? Porque Annie quiere vivir la situación, ¿no?, de un momento perfecto, y se esfuerza justamente para vivir esos momentos perfectos. Aquí ella cuenta el de un beso, dar lo que significa un beso, y cuando da ese beso perfecto, porque tiene toda la situación, su amado, eh, el paisaje, todo es perfecto, y cuando va a dar el beso, oh sorpresa, está pisando unas ortigas, unas espinas que la están maltratando, pero su compromiso para dar ese beso perfecto la hace continuar y dar ese beso, pero realmente no es perfecto. O sea, la existencia, lo contingente de la existencia es diferente a lo que supuestamente debería ser ese beso perfecto, ¿no? Y acá pues la manía de Annie por los momentos perfectos es querer encajar la vida sin tener que elegir, sin tener que tomar ninguna decisión, sino que encajar un modelo, ¿no?, ya prefabricado para que se dé en una situación, y simplemente representar ese papel, ¿no? Y finalmente tenemos el caso del otro personaje, que es el autodidacta, un individuo que se ha enfocado ha pasado gran parte de su vida en los libros. Cuenta en La Náusea, está leyendo toda la biblioteca de la A a la Z, va por la L, tiene muchos conocimientos, pero nunca ha vivido poco, ¿no? No ha vivido situaciones para comprobar toda esa información teórica que sabe. Y de hecho, en una conversación interesante que tiene con Rockenden, dice que él ama a los hombres, pero lo que ama es una idea general, ¿no?, una idea abstracta de lo que debería ser el hombre, y no realmente lo que es el hombre. Y bueno, Rockenden le critica esto, porque cómo vas a amar a alguien que no conoces, ¿no? No te has detenido a, a verle el rostro, a saber quién es el otro, sino que simplemente una idea esencialista de lo que debe hacer el hombre. Bueno, para concluir, todos estos personajes creyeron que las imágenes que habían heredado de lo ideológico, lo cultural o de la tradición eran de la misma naturaleza que sus experiencias cotidianas, pero cuando trataron de pasar de lo ideal a lo real, o sea, de la esencia a la existencia, experimentaron una profunda decepción a causa de que lo imaginario nunca será igual a lo tangible, ¿no? Y bueno, al final de la novela, Rockenthal se va deshaciendo de todas estas ideas esencialistas, porque en el fondo él creía que a partir de estas ideas podía encontrar justificación para su existencia, y cada punto va teniendo como una excepción, ¿no? Primero regala todas las fotografías de su viaje, luego desiste del proyecto de escribir sobre el Marqués de Jovellón, porque era una vida que no era la suya, y finalmente su último proyecto pues es encontrar en el amor, en Annie, su antiguo amante, una justificación para su existencia, pero también encuentra el fracaso a encontrarse que esa Annie del pasado no es la del presente, ¿no? Finalmente, ¿qué queda si no quedan imágenes esencialistas? Pues no queda lo contingente, lo absurdo de la existencia, la nada de la existencia, y es lo que se describe en el pasaje del balcón, donde Rockcantan se sienta y se hace uno con la existencia, ¿no? Un pasaje altamente paradójico, porque dice que se ha desprendido de las palabras, incluso que son imágenes esenciales, pero está describiendo en su diario todo lo que ha vivido, ¿no? Entonces, bueno, me faltaron muchas cosas por decir. Espero que ahora en las preguntas pueda profundizar un poquito más, pero de todas maneras, muchas gracias por escucharme, y atento a todos sus comentarios.
Sí, muchas gracias, Arturo, por la presentación. Vamos a pasar a escuchar entonces ahora a la profesora Paula Díaz. Profesora, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Me gustó mucho leerte, me gustó leer además una especie de abordaje que toma conceptos fundamentales de Sartre y los vincula con la literatura de esta manera, de intentar ver, digamos, la relación entre esos conceptos y ciertos personajes particulares. Eso, bueno, me pareció bien interesante. Me gustó también la división que haces a partir de los tres personajes más destacados de la náusea, entre individuo, situación y otra edad. Me gustó mucho, sobre todo la recuperación que haces cuando trabajas a Annie, digamos, para hablar de los momentos perfectos. Eso me pareció súper interesante. Ahora bien, hay algunas cositas que me hicieron pensar lo que vos planteas. Primero, como una pregunta más de carácter metodológico, de cómo estás trabajando vos esta parte en relación a este texto y a otros textos de Sartre de la misma época. Porque noto en el escrito que estás vinculándolo con la imaginación y lo imaginario, por ejemplo, esbozo de la teoría de las emociones, me imagino que la trascendencia del ego, me parece que los estás haciendo conversar un poco con los textos de su época, pero al mismo tiempo aparecen elementos de discusiones del ser y la nada. Yo entiendo las relaciones porque justamente en el ser y la nada estas se abordan de forma como mucho más precisas, digamos, ¿no? Ontológicas, ahí se abordan de lleno. Pero me llamaba la atención algo que quizá tiene que ver con mi lectura de La náusea, que es una lectura muy desde el ser y la nada, digamos, y no tanto desde la imaginación y lo imaginario, por ejemplo, en esta relación que vos haces entre lo ideal y lo real. ¿Por qué? Porque parecería, digamos, que vos encontrás que en la náusea, bueno, están estos tres momentos de crítica al esencialismo, que se pueden reconocer en estos tres personajes, con las características de sus rasgos de carácter o temple de ánimo, digamos, disposiciones afectivas y demás, y haces como énfasis en la idea de la imagen, la construcción de una imagen o de una esencia acerca del aventurero, por ejemplo, o los momentos perfectos, o la idea de hombre, digamos, que estaría recuperando el autodidacta con su humanismo. Pero yo me preguntaba si la experiencia de la náusea, o sea, la experiencia de la nada, está estrictamente ligada a esta aparición de una imagen, digamos, ¿no? Porque, o sea, lo que veo ahí es como una relación entre esta conducta de mala fe, para usar terminología del ser y la nada, de enmascarar la situación de arrojo, de angustia, de gratuidad de la existencia, es decir, de plena contingencia, de enmascararla a partir de proyectos que quizá, bueno, estoy usando de nuevo mucha terminología del ser y la nada que acá no aparecen, digamos, ¿no? Pero o sea, todo este carácter más existencial de la experiencia de la nada, me parece que quedan como muy vinculados, no mal, pero sí muy vinculados a los análisis más de una psicología fenomenológica de los personajes, digamos, ¿no? Como que estás parado ahí. Pero al mismo tiempo aparecen estos elementos del ser y la nada. Entonces, lo que yo me preguntaba es, si vos en este momento de la tesis vas a hacer un ida y vuelta entre los conceptos, por ejemplo, entre este carácter estrictamente existencial del análisis, con los elementos más ontológicos, digamos, del ser y la nada, que te permiten quizás comprender un poco más esto que empieza a dibujarse ya en la náusea, digamos. Esa sería como una primera pregunta. O sea, tendría dos partes. Una que apunta a lo metodológico, o sea, qué textos vas a tomar, qué recortes vas a hacer, qué textos dejás de lado, digamos, y cómo lo vas a vincular con el ser y la nada, si lo vinculas
porque mencionaste al principio que en una segunda parte sí vas a trabajar el ser y la nada, o sea, la nada en el ser y la nada, pero si ya acá vas a usar elementos del ser y la nada para el análisis, o no, digamos, ¿no? Y te vas a parar en este estrato más bien existencialista, puramente existencialista, digamos. Y la segunda sería esta relación entre lo ideal y lo real, como lo que me parece que vos ves que se quiebra, se rompe, vos hablaste de una decepción que tienen los personajes cuando ven que el mundo, digamos, no se adapta a la imagen, digamos, que proyectan de ese mundo. Y yo me preguntaba si ahí no hay algo un poco más profundo, digamos, que la relación entre lo real y la imagen, digamos, de ese proyecto particular. Si no hay un quiebre existencial de carácter quizás más, como vos decías, más ligado a lo angustiante, quizás, digamos, a partir del tedio se puede ver, pero a partir de otras experiencias también radicales o límites, digamos, aparece, ¿no? Con el dolor, por ejemplo, esta idea de que es el cuerpo, no solamente es la contingencia del mundo, lo que se me devela, digamos, en este quiebre, o que se develaría más en este quiebre de realidad, imagen, digamos, imagen proyectada, sino que lo que sucede también es que a partir de captar la contingencia del mundo, capto mi contingencia fundamental, digamos, ¿no? Como, de nuevo, digamos, como yo encuentro como esta base ontológica, digamos, que posibilita las descripciones de temple de ánimo, del carácter de los personajes y demás. Y que posteriormente se puede dar la ruptura entre lo que quizá en el ser y la nada puede ser como el proyecto secundario respecto al proyecto originario. Por ahí. Va por ahí la primer parte, digamos, de la pregunta. Bueno. No sé si querés responder. Sí, así, sí, ¿no? porque ya está larguita y se me olvida después. No, o sea, justamente has dado con el clavo, porque yo entiendo que lo que presento acá es un pedacito, ¿no?, del trabajo. Y previamente, ya yo había trabajado la imaginación y lo imaginario. Por eso hago como algunas referencias que de pronto no se entienden, pero claro, porque ya las he explicado anteriormente. Y es como la primera parte de Sartre, ¿no?, donde digo, bueno, cómo es el origen de la nada, y hago todo ese recorrido. Y en la náusea, metodológicamente, pasa algo que a mí me sirve mucho, y es que cuando Sartre escribe la náusea, todavía no ha leído estrictamente o rigurosamente a Heidegger. De pronto alguna cosa, y él confiesa que no lo entendió y que no le gustó. O sea, estaba encarrilitado con Husserl, con todo este tema de la psicología, no sé qué. Y en el análisis y las conclusiones que yo hago en la náusea, es que es un ensayo, no es una novela, no es un texto filosófico de la filosofía de la existencia, sino es de la emoción existencial. O sea, lo que se describe es un sentimiento existencial de cada uno de los individuos, y que para un estudio de la nada no es suficiente. Y claro, en la segunda parte, cuando ya comienzo a meterme con la nada, voy a mostrar, y como estoy trabajando Sartre Heidegger, qué es lo que ese aporte ontológico de ser y tiempo que Sartre va a utilizar, y que va a organizar y va a profundizar en el tema en un tema que ya venía desarrollando, que va a ser el tema de la nada, de la contingencia. Entonces, esta parte queda así, o sea, queda como que todavía falta ese paso a lo ontológico, ¿no? Y de hecho, de las críticas que se le hace a Sartre es una ceguera del ser, porque en esta descripción del castaño,
sí, o sea, me hago uno con el mundo, pero no puedo diferenciar el ser de la nada. Simplemente es algo, y es ese viscoso, esa opacidad se ve mucho en la náusea, ¿no? El pasaje de la pequeña Lucien, por ejemplo, que se mezcla la sangre con el papel periódico, el yo pienso cartesiano, o sea, es una maravilla que hace falta la rigurosidad, la estructura ontológica del ser y la nada, ¿no? Entonces, por eso muestro la náusea y muestro eso que está faltando y es la segunda parte que es la que estoy redactando ahora. Claro, y se ve mucho la idea de la imagen, porque es la crítica que ya hizo Sartre en la imaginación, en lo imaginario, todo esto de esta imagen metafísica que se tiene de esos autores modernos, etcétera, y que también aparece aquí en los personajes de la náusea. O sea, cada personaje se proyecta una imagen de lo que debería ser su existencia, de lo que es un aventurero, de lo que es, etcétera, etcétera, y que finalmente cuando lo llevan a la existencia no es así, ¿no? Entonces, es todo lo que se está viendo lo que se está viendo, pero no sé si sea un poquito pretencioso, pero también creo que estoy trabajando un poco con el método progresivo y regresivo, porque hay momentos en el que yo pongo pasajes del ser y la nada, pero son claves que conecto con algo que ya Sartre había hecho. Y cuando estoy aquí en el ser y la nada, vuelvo de nuevo a la náusea, porque claro, o sea, hay un desarrollo, pero es un proyecto que Sartre está desarrollando en el tema concreto de que es la nada y sus diversas, digamos, formas, porque no se encasilla en una sola cara. Entonces no sé si respondí. Sí, sí. Otra cuestión que a mí me parece re interesante, que aparece ahí en la náusea y que me parece que lo mencionás ya en la tercera parte sobre la otredad, cuando hablas del autodidacta y su percepción de los otros y este esencialismo que trae su humanismo, digamos, y al mismo tiempo la distancia con los otros concretos. Aparece toda esa dimensión del ser para el otro que también recuperas del ser y la nada, ya, esa estructura, ¿no? En esa parte. Me preguntaba qué lugar va a ocupar la corporeidad ahí, porque justamente la experiencia de la náusea revela esta existencia corporal, digamos, ¿no? La existencia esencialmente encarnada de esta conciencia, que me parece interesante remarcarlo, porque por ahí en Sartre aparece como muy difusa, muy esta idea de una conciencia más ligada quizás a Husserl, pero que en realidad es muy criticada por Sartre, se avanza mucho más, es una conciencia que siempre, o su fundamento es trascendente, digamos, ella misma no es nada y demás, pero que en su propia traslucidez, digamos, hay una presencia necesaria de su propia contingencia que es la corporeidad, digamos, ¿no? O sea, ese elemento que la sitúa, la ancla al mundo y que al mismo tiempo, o sea, el concepto de cuerpo, entendido así, como el en sí en el corazón mismo del para sí, dice Sartre en El ser y la nada. La ancla al mundo y lo ayuda también a recuperar, lo hace, digamos, Sartre recuperando el concepto de ser en el mundo heideggeriano, digamos. Eso también me parece que estaría bueno para ponerlo en relación con la nada y al mismo tiempo el estar comprometido siempre en situación, que después en Sartre será libertad en situación y otras formulaciones, pero que ya cuando uno parte de la idea de corporeidad, de cuerpo existido, y lo empieza a rastrear en obras más tempranas, se ve que en las descripciones sobre las experiencias de los personajes, sobre todo en la náusea, por ejemplo, pero también aparece en Esbozo de una teoría para las emociones, digamos, cuando se hacen los análisis sobre las emociones, sobre las reacciones hacia el mundo, digamos, hacia el mundo como un conjunto de condiciones que me son adversas, incluso que a veces revelan mi propia finitud, mi propia contingencia y demás. Quería saber, bueno, en ese sentido,
si va a ocupar algún lugar en este análisis, porque bueno, aparece al final, pero por ahí yo pensaba que incluso en la primera parte que tomás y que denominás la parte del individuo, digamos, donde haces el análisis de Roquentis directamente, y de la idea de aventura, ¿no? Y la no aventura, digamos, el ser consciente de la no aventura, o tomando, digamos, los elementos que vos trabajás, digamos, de la irrealidad de ese ideal o esa autodeterminación o conducta de mala fe, diría yo, ¿no? De creerse un aventurero, digamos, ¿no? Pensaba que ahí también aparece como quiebre la idea de la náusea aparece, digamos, como, no como quiebre, sino quizá como revelación de mi propia existencia y de la viscosidad del mundo y de la imposibilidad de disociarme, digamos, de esa contingencia mundana, se revela a partir del cuerpo, ¿no? Es el cuerpo de Roquentis el que se encuentra, digamos, en esta situación de compromiso absoluto, digamos, con su contingencia, en ese sentido. Entonces, esto te quería preguntar, ¿qué lugar va a ocupar el cuerpo? Si puede encontrar otro lugar que no quede solamente dedicado a la cuestión del otro, ¿sí? Porque también, qué sé yo, con Annie también aparece, digamos, esta idea de los momentos perfectos, y la percepción de la corporeidad, digamos, incluso con el mismo ejemplo que diste, es la experiencia corporal del dolor por las ortigas, lo que la remite, la devuelve, digamos, a lo real, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, si vos encontrás que puede tener algún lugar un poco más destacado, digamos, esta idea de la corporeidad. Sí, de hecho, es que la segunda parte de mi trabajo va a estar dedicada justamente al tema de la otredad, y también había pensado pues poner la parte de la corporeidad, ¿no? Porque los encuentro muy común, ¿no? Porque de hecho en la cita que yo decía al principio, que Sartre dice, bueno, podemos tomar la noción de Dasein, pero sería menester como añadirle algo más, que sería la conciencia de un ser para el cual su ser está en cuestión, su ser en tanto que este ser implica un ser diferente del mismo, es decir, el otro, ¿no? Y durante todo el trabajo siempre me ha tocado, o sea, toda esta primera parte, siempre llego a ese punto, ¿no? Que bueno, ya esta parte me obliga a hablar un poquito porque como lo estoy dejando para la segunda parte no quiero como adelantar mucho, pero es un tema casi que obligado en el trabajo porque hace parte de incluso la crítica que hace Sartre a, a Heidegger. Y hay algo sobre que quería mencionar. Se me fue la idea. ¿Qué sería, hombre? No Mira, recuerdo, te lo pero bien sí. porque estuve releyendo algunas cosas y claro, mira, la definición, entre comillas, digamos, de cuerpo que se da en el ser y la nada, es justamente la forma contingente que la necesidad de mi contingencia toma. Y es justamente eso lo que aparece, digamos, con la náusea, ¿no? La forma contingente que la necesidad de mi contingencia toma, digamos, ¿no? Ese revelamiento, esa comprensión, digamos, de mi existencia en términos de pura contingencia y de forma enteramente contingente, digamos. Soy necesariamente esta contingencia, digamos. Entonces me parecía que por ahí podía servir para trabajarla en relación. Por eso te preguntaba si ibas a vincular también los textos de otra época, porque ahí quizás este tipo de descripciones que hace Sartre en El ser y la nada te sirvan para ubicar, digamos, estos momentos de experiencia, digamos, de la corporeidad, que revelan
la náusea, que revela la náusea, digamos, que es sobre la propia existencia y la contingencia de la situación también, digamos. Sí, de hecho me acordé de lo que quería decir. No, y es que hay un tema que también me gusta mucho y me parece muy interesante, y es el hecho de cómo algo abstracto, como lo sería la nada, como es sí, la nada, termina teniendo una repercusión física. En el caso de la náusea, o sea, un sentimiento corporal, no se queda como una metáfora del sinsentido, sino es una sensación corporal que está experimentando Rockenstein. Y es un tema que a Sartre también le interesa mucho, ¿no? La comunicación de lo abstracto lo corpóreo, que fue la beca que se gana el título que le da la beca que se gana para estudiar en Alemania, y que se va a ver mucho durante todo su trabajo, y que en parte de esta crítica a Heidegger también va a estar muy relacionada con el cuerpo. O sea, el Dasein queda muy ontológico, muy abstracto y muy asexuado, y Sartre no, Sartre enseguida da ese salto a lo óntico, a lo corpóreo, a la experiencia, y claro, el cuerpo es importantísimo. Entonces yo sí creo que en la segunda parte, no sé, ya me tocaría hablar con mi asesor si hay que adelantar algo para la primera, porque es fundamental, claro que sí. Claro, sí, yo también pensaba esto que dice Sartre de que la náusea, la experiencia de la náusea es la base de todas las náuseas concretas, fácticas, vinculadas a lo fisiológico, digamos, ¿no? O sea, toda esta experiencia de tener náusea deriva de esa experiencia existencial, digamos, ¿no? De la contingencia, de la nada y demás. Bueno, gracias Arturo por mi parte, te felicito, me parece súper interesante lo que haces, así que nada, felicidades. Gracias. Profesora Paula Díaz, muchísimas gracias por los comentarios. No sé si el profesor Andrés Francisco desea hacer alguna pregunta. Un par de comentarios muy breves, Paula, muchísimas gracias. Me parecen muy acertadas e importantes las afirmaciones. Bueno, me le adelanto un poco a José Luis, como tengo oportunidad de hablar con Arturo por mi cuenta, entonces prefiero cederle la palabra a José Luis para que tenga estos pequeños 10 minutos que quedan para interactuar contigo. José, adelante. Hola Arturo, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es súper ingenua, entonces tómala de la forma más desprevenida posible. Y es, yo encuentro que puede llegar a ser ingenuo equiparar la idea de esencia con la idea de imagen proyecto, ¿no? O sea, como que el personaje diga, venga, yo me imagino ser esto, y cuando lo intento llevar a la realidad, entonces me frustro. Decir que eso es esencia y que eso es una crítica al esencialismo, a mí me parece que es una idea demasiado simple del concepto de esencia. Creo que el concepto de esencia es mucho más complejo que eso y que la crítica pudiera hacerse por otro lado. Entonces ahí a mí me queda como un sinsabor, justamente por eso, porque creo que hay una idea muy ingenua, superficial de esencia, si se ve como una imagen mental, como decir, es que yo quisiera, el caso de Annie que colocabas, ¿no? O sea, yo quisiera que el momento fuera ideal. Eso para mí no es una esencia de nada. O sea, ahí yo no veo una crítica al esencialismo. Y podemos pensar en otras cosas, y entonces ahí está el vínculo con el tema de lo imaginario, bueno, con los textos tempranos de Bosquet, con una teoría general de las emociones, y uno pudiera hacer otro tipo de relaciones, pero ahí yo personalmente no veo ninguna crítica al esencialismo. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, gracias, José Luis, por escucharme y por tu apreciación. Sí, o sea, me queda difícil como explayarme en ciertos puntos, y este justamente fue uno de esos puntos que la crítica a la idea de esencia, y allí recuerdo un poco, lo conecto con la crítica a la metafísica de la modernidad, donde se planteaba un sistema filosófico que
explicaba la realidad, o sea, explicaba la existencia misma, pero era un sistema que no partía justamente de la vivencia, de la experiencia, sino primero de la parte teórica, ¿no? Entonces, esa crítica que estoy tomando de la imaginación, el imaginario que desarrolla Sartre, se replica con las imágenes que se proyectan, los conceptos. No, de pronto imagen no es, no sé si lo ves como la proyección que, que se pueda tener uno de imaginarse cualquier cosa, que también podría hacerlo, pero ahí en ese apartado justamente me refiero a los conceptos, las nociones ya preestablecidas de lo que debe ser un individuo, o sea, lo que debe ser un hombre, la idea de hombre, la idea de mujer, la idea de aventurero, la idea de situación perfecta, la idea de humanismo, que en el caso del autodidacta. Entonces son conceptos que ya han dado explicación a la realidad, que ya están prefabricados y que cuando uno efectivamente va a, a experimentarlos, a ejecutarlos en un plano muy personal, muy existencial, no corresponde como dicta el concepto, la idea, y es la frustración que cada uno de estos individuos siente. O sea, por ejemplo, en el caso del autodidacta, que no fue el que menos profundicé en esta presentación, hablaba de la idea del humanismo, de hablar al hombre, no por el hombre en concreto, sino por la idea de que el hombre tiene que ser exaltado, elevado, no sé qué, la vejez, todas sus virtudes, pero al tipo que tiene al lado, que es un anciano que ni siquiera lo ha visto y que dice amarlo por su vejez, no es así, no es así porque no lo has mirado, no sabes quién es, no has visto su rostro, etcétera, etcétera. Y es ahí justamente a lo que estoy apuntando y lo que se desarrolla durante todo el capítulo. No es como proyecciones cualquiera, sino todos estos conceptos que dan explicación al mundo, pero que muchas veces no se ajustan a la vivencia la existencial propia de cada individuo, ¿no? Bueno, es más o menos lo que te podría responder. No sé si puedo aprovechar los 3 minutos, 5 minutos que quedan. Claro que sí, Andrés, adelante. No, muchas gracias. Muy interesante. Pensaba que sí, en relación con la pregunta de José Luis, es importante también ver a Sartre un poco en contexto y un poco desde afuera, no solo desde el interior de la obra. Pensaba como en el pathos de la época, del momento en donde hay digamos, una reivindicación de la contingencia y la facticidad, pues, sin duda a través de la recepción de Kierkegaard, y un combate del esencialismo que se entiende básicamente como ideas platónicas o cualquier asociación con el platonismo del momento. Entonces sí, de pronto vale la pena mirar ese contexto filosófico. Estoy pensando en el neocantismo, en la filosofía de los valores, en esa distinción entre realidad y valores o entre hechos y esencias, etcétera, que seguramente hace parte como de ese pathos de la época. Y en relación con eso, hay algunos datos que son muy curiosos, y es que justamente el punto común bueno, hay dos puntos comunes probablemente entre Sartre y Heidegger, y son Kierkegaard y Husserl. Y ambos son muy interesantes porque esa proveniencia común de Kierkegaard les da a ambos autores, les da los conceptos de facticidad, de existencia, de angustia. Entonces es realmente importante cómo ambos se apropian de Kierkegaard, pero al mismo tiempo ambos consideran, y esto es muy interesante, que la fenomenología es la clave que ellos necesitan, y uno piensa por supuesto en esa descripción, en ese interés por lo concreto y por la descripción de lo concreto y acercarse a lo concreto de la fenomenología, como ambos consideran que la fenomenología husserliana es la que les va a dar los elementos para resolver sus propios intereses, y acá casi que divido mi respuesta, sus propios intereses tanto filosóficos como existenciales.
de alguna manera. Y en ambos autores hay un patos kierkegaardiano y un patos existencial muy fuerte, diría yo. Y sobre esto me surgía la pregunta, escuchando un poco a Paula, que lo que te dijo sobre el cuerpo me parece súper importante, y sobre el asunto metodológico también, y tiene que ver con lo que voy a decir, pero me parece muy, muy importante preguntarse cómo interpretar a Sartre. Es decir, es un filósofo, es un escritor, primera pregunta, pero otra pregunta ¿es un fenomenólogo de alguna manera? Porque una cosa sería una lectura de Sartre fenomenólogo, otra Sartre filósofo de la existencia, otra Sartre escritor. Entonces, de alguna manera, creo que sí hay que construir una tesis sobre cómo leer a Sartre, o cómo vas tú a leer a Sartre, y eso implica encontrar la forma de articulación de los textos previos con El ser y la nada, y los textos novelísticos con los textos filosóficos, encontrar cómo articular eso, pero también encontrar cómo describir su relación altamente paradójica con la fenomenología, a saber, Husserl y Heidegger. Entonces, era solo ese comentario. Muchas gracias, Andrés. Aprovechamos entonces para agradecer finalmente a Arturo por la presentación, y especialmente a la doctora Paula Díaz, profesora de la Universidad de Córdoba en Argentina, su amable disposición para comentar el avance doctoral del estudiante, y les deseamos una feliz tarde y esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Paula, gracias, un abrazo desde Medellín. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quedan 2 minutos, vamos a hacer 2 minutos de receso y pasamos en breve entonces a la presentación de la estudiante de doctorado Viviana Arboleda,